gloria al Señor, damos toda la gloria y la honra a Él. Gracias también a ustedes por tanto tiempo, pero primeramente al Señor. Dios ha sido bueno y bueno en gran manera, y el Señor habilita los medios por donde su palabra fluye y sigue fluyendo. Ojalá se abran nuevos canales, nuevos espacios, medios para que siervos del Señor que tienen el anhelo y la pasión y el deseo de predicar fielmente su palabra puedan hacerlo libremente en nuestros países. Esa debería ser nuestra oración. Antes de iniciar, te pido que lleves esa carga de oración por siervos fieles del Señor que lleven su palabra hasta los confines de la tierra. Hoy continuamos con nuestra serie en la carta de Pablo, del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos, el poder del Evangelio, capítulo 3, versículos 21 al 26. Vamos a concentrarnos en esos versículos. El título de esta enseñanza es La justicia de Dios revelada en Cristo. Vamos a pasar la página ahora y Pablo nos presenta la solución a nuestra vida, a la caída. Viene desde el Génesis 3:15, allá en el protoevangelio, en el inicio, ya se nos había anticipado la solución al pecado en el corazón del hombre. Pablo viene con un mensaje bien profundo, duro, contra el corazón directamente, o dirigido al corazón directamente, a la vena, a la yugular. Y nos viene diciendo Pablo que estamos en una condición que no tiene solución, en una situación que no tiene solución, a menos que procedamos a colocar nuestras vidas en las manos de Cristo, a menos que nuestra esperanza y que nuestra confianza proceda a colocarse en Jesús y solamente en Cristo, por medio de la fe en Él, no fe en las cosas, sino fe en una persona. Y esa persona es nuestro amado Señor y Salvador y suficiente Redentor, Jesús de Nazaret. Pablo viene presentando una situación caótica, oscura. Capítulo 1 hasta 3, verso 20. Capítulo 3, verso 20. Nuestra más reciente enseñanza, allí queda. La condenación a la que hemos estado expuestos, producto de nuestro pecado. Y sí, mi hermano, debo decirte algo. Esto es parte incluso antes de la introducción. Debo decirte algo. No puedes predicar a Cristo a menos que estemos totalmente conscientes de nuestra condición caída, de nuestra pecaminosidad que es altísima, que el agravio que hemos hecho en contra de la santidad de Dios y que estemos reconociendo nuestra condición pecaminosa y que estemos arrepentidos. En ese momento procederemos a creer en el Salvador. De resto no lo haremos. Tú no puedes llegar a la vida de una persona diciéndole, acepta a Cristo como tu Salvador, si antes no sabe conscientemente de que necesita un Salvador. ¿Salvo de qué? Te va a preguntar. Salvo de la perdición eterna, de una condición eterna, no tiene salida. Eso es lo que ha hecho Pablo. Pablo no ha presentado a Cristo, Pablo no ha hablado de un Salvador, Pablo no ha hablado de un Redentor, de un justificador delante del Padre hasta este momento. Este mensaje para mí es un mensaje especial. Es Pablo hablando del Cristo resucitado y vivo. Por eso es que le hemos puesto este título, La justicia de Dios revelada en Cristo. Oremos para que el Señor sea el que toque nuestras vidas, el que hable a nuestros corazones, que su sola palabra de poder pueda hacer eso en nuestros corazones y salgamos después de esta reflexión, sea que lo estás escuchando o viendo en este momento, en vivo, en el estreno, o sea que estás expuesto a esto después, en Radio Dinámica en horas de la noche, 7 de la noche, sea que estés expuesto a esta transmisión en las redes en diferido, en cualquier momento, sea el Espíritu Santo hablando con poder a tu corazón, convenciéndote
y trayéndote a los pies de Cristo. Padre, que sea suficiente tu palabra para llevarnos a tus pies hoy. Que sea suficiente el panorama, la pintura que Pablo ha colocado delante de nuestros ojos para llevarnos arrepentidos, humillados y completamente convencidos de la necesidad que tenemos individualmente de un Salvador, de un Redentor, de alguien que nos rescate, de alguien que nos justifique delante del Padre. Será la única manera en que tengamos morada eterna junto a nuestro amado y suficiente Salvador. Padre, habla a nuestro corazón hoy y que el Espíritu Santo esté redarguyendo nuestra vida y trayéndonos en fe a los pies de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Acompáñenme, mi amado, en la lectura Romanos 3, 21 al 26. No puede comenzar de otra manera sino, pero ahora, le he dicho tantas cosas, pero ahora, Pablo parece que nos va a hablar ahora de una opción que tiene. Gloria a Dios, que no todo está perdido, en Cristo hay solución. Nosotros podemos venir hoy, no importa nuestra condición, podemos venir hoy, aún hay oportunidades para venir a los pies de Cristo, es urgente. Aunque tú tengas 30, 40, 50 años en el Evangelio, no importa, hoy este mensaje es urgente. Ven a los pies de Cristo como si nunca hubieses venido a los pies de tu Señor. Ven a los pies de Jesús hoy arrepentido, humillado, completamente reconociendo que fuera de Él no podemos lograr absolutamente nada. Reconociendo que solamente en Cristo tenemos vida, una vida que nos capacita, una vida que nos equipa, una vida que da esperanza. Es como aquella persona que ha sido desahuciada y un doctor se presenta delante y le dice, creo que tenemos una solución. Vamos a iniciar este procedimiento médico. Estamos probando, pero hay algo de esperanza. Y eso le ha dado un tamaño de esperanza al paciente como nunca antes lo había experimentado. Hoy quiero que tú experimentes esto, no con un remedio o con una intervención o con un procedimiento que se está probando. Nuestro Señor y suficiente Salvador es el único que puede darnos salvación y es el único que puede justificar nuestra vida delante del Padre. Pero ahora, aparte de la ley, dice Pablo, qué maravillosa lectura, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo entonces nos pasa a un siguiente capítulo donde la ley para muchos o para algunos era suficiente. Pablo dice, no, la ley nunca fue el fin. La ley nunca fue la finalidad, la ley nunca fue el objeto, la ley siempre ha sido un medio, un canal. La ley siempre ha sido un instrumento, una herramienta para poder llegar al Salvador. Hoy Pablo abiertamente nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. No te quedes hoy sin creer en Cristo Jesús. Es un llamado urgente. No puedo ponerle otro calificativo, otro adjetivo, sino urgente, necesario. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Judíos, no se crean que la ley es suficiente. Ustedes necesitan creer. Y es por medio de la fe en Jesucristo. Verso 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, vuelve Pablo. Pablo nunca había sido tan certero, Pablo nunca había sido tan directo, tan vehemente en algo, en un pensamiento. Pablo vuelve a decir que es en Cristo Jesús, 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, es decir, el único que pudo traer paz entre Dios y el hombre ha sido Jesús, quien Dios mismo lo dio como solución, lo exhibió públicamente en la cruz, por su sangre, a través de la fe,
a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, dice Pablo, qué maravilloso, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios decidió no tomar en cuenta todos los pecados pasados, los olvidó, los borró de la cuenta. Qué maravilloso leer esto. 26, final, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¡Qué maravillosa lectura! Mis amados, ha sido tan vehemente y tan claro y tan diáfano Pablo en los 3 capítulos y 20 versículos anteriores, que yo creo que la sola lectura hace que podamos entender el mensaje del Evangelio. De hecho, esta sección es una de las catalogadas el Evangelio más claro dentro de la carta del apóstol Pablo. Versículos 21 al 26. Pablo tenía que necesariamente hablarnos de una mala noticia anteriormente, colocarnos ese diagnóstico, necrosis avanzada, putrefacción generalizada, un cáncer que ha hecho metástasis, y es la condición de las iglesias del Nuevo Testamento. En el Apocalipsis, aquella serie que les invito a revisarlas en nuestro canal en YouTube, Apocalipsis, las cartas en el Apocalipsis, las cartas del Señor Jesús enviadas a través de su mensajero. El apóstol Juan está allí diciendo que Cristo envió sus cartas a través de ángeles en cada una de las iglesias. Son mensajes. Esas iglesias recibieron mensajes profundos. Es el mensaje que está recibiendo la iglesia en Roma. Ustedes han hecho metástasis. Han sido 3 capítulos y 20 versículos suficientemente difíciles. Muy difíciles, confrontadores, un mensaje duro, que yo le decía a la congregación semanas atrás. Quizás muchos de ustedes hoy estén experimentando en este momento, quizás al retirarse del sermón en la iglesia local, estén experimentando un dolor de estómago, una inquietud estomacal, dolor de cabeza, dolor en sus extremidades, producto de este mensaje incómodo, difícil, duro, pero es la única manera que podamos recibir la buena noticia del Evangelio. Una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia siempre precede a la buena. Y la buena es que Pablo ha presentado un diagnóstico hasta el verso 20 del capítulo 3. Todos estamos bajo pecado, no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Pero la buena noticia es que la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo para salvación a todos aquellos que creen, a todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo. Y no hay distinción, esto no es gentiles, esto no es para judíos solamente, no, tanto para gentiles como judíos. Tanto para aquellos que han permanecido al margen de la ley, como aquellos que han creído que la ley es su salvación. Hay una condición que Pablo nos ha mencionado a nosotros, y es que nuestro corazón ha estado caído desde el principio. No hay justo ni uno. Y todo argumento, todo vestigio de autojusticia, Pablo la ha destruido una tras otra. Pablo ha presentado a través de sus distintos argumentos una defensa completamente contundente. Incluso él mismo, una defensa de lo que Dios ha decidido hacer con la humanidad. Es justo lo que Dios ha decidido hacer y es la condenación de toda la raza humana. Sin embargo, pero ahora, aparte de la ley, dice Pablo, qué mensaje tan maravilloso. Todos estamos perdidos, pero ahora hay una solución, y es el mismo Dios colocando para la humanidad su solución. Ustedes no tienen solución, yo tengo la solución para cada uno de ustedes. Y no es posible que nosotros presentemos un currículum. Ninguno de nosotros puede decir, yo he hecho tal cosa, yo tengo a favor esto. Ninguno. Es un currículum que ha estado viciado, ninguno. Esa es una analogía que se ha presentado aquí. Ninguno puede presentar un currículum, porque lo que presentemos se halla incapaz de poder alcanzar algún atisbo de misericordia, algún
alguna seña de bondad delante de Dios. La ley, más bien dice Pablo, sirve para callar nuestra boca. Si alguno de nosotros se presentase hoy delante del Señor, delante de Dios, sin Jesucristo como un representante, lo que podamos decir no será suficiente. Más bien, estando frente a la ley, estando frente a la palabra, estando frente a Dios, deberíamos tener la boca en silencio, callada, cerrada nuestra boca. Pero ahora, a pesar de estar bajo pecado, dice el verso 21, pero ahora, y esa es la noticia más asombrosa que jamás haya sido proclamada por cualquier boca. Es la noticia que el apóstol Pablo nos está presentando. Y es la provisión de la justicia divina. La única manera en que Dios puede salvarnos es Él mismo dando provisión de la justicia que su misma justicia demanda. Dios demanda una justicia. Por eso era la propiciación, el pan de la propiciación, o el propiciatorio en el tabernáculo. Por eso estaba allí, era para traer paz, era para calmar el fuego ardiente que estaba delante del Señor. El mismo Señor trajo los elementos que traerían paz entre Él y la raza humana. Porque para poder estar en la presencia del Señor necesitamos ser justos. Y esa justicia es una justicia externa a nosotros, es una justicia alienada a nosotros, está fuera de nosotros, está externa, y esa justicia es la justicia de Cristo. El mismo Dios la ha dado, manifestado, declarado, colocado sobre nosotros. Si nosotros dependiéramos, como algunos creen, dependiéramos de nuestra obediencia irrestricta y perfecta a la ley, nosotros no podemos ser salvos. Porque la ley, así tú pudieras hoy obedecerla, la ley no se estableció, la ley misma tiene sus límites. Yo no puedo presentarme hoy para intentar cumplirla, que de hecho es imposible, pero si pudieras cumplir la ley no te va a salvar. La ley simplemente fue revelada para que pudiéramos entender el pecado que hay en nuestro corazón. La ley fue dada para que conociéramos la mente santa del Dios Santo que reveló su ley, para que conociéramos sus atributos, para que Dios se revelara a nosotros. La ley es una autorrevelación del Dios justo y santo que revelará nuestras vidas. Por lo tanto, la ley nos salva. La ley por sí sola nos salva. La ley es un camino, la ley me muestra el pecado, pero la ley hace algo, dice Pablo, versículos anteriores hasta el 20. La ley hace que mi boca se cierre. No tengo argumentos delante de Dios cuando conozco su palabra, porque su palabra me convence. Su palabra redarguye nuestra vida por medio de su Espíritu, de que no tengo la condición justa para presentarme delante de Dios. Yo necesito un representante. Yo necesito a alguien que haya cumplido la ley perfectamente. Y ese alguien es una persona. Y esa persona es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y para muchos que no existe, sí, hay una unidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Muchos han dejado de entender, de leer, de hurgar, de buscar explicación de lo que está en el Antiguo Testamento, porque básicamente y llanamente dicen que no hay una aplicación del Antiguo Testamento. Pero si bien no estamos buscando que tú apliques el Antiguo Testamento, bueno, vamos al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento es esa misma palabra del Antiguo con una luz que se encendió. Es decir, hay una perfecta unidad, porque ese Salvador que el Nuevo Testamento te revela está desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis 3:15. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: de mí se ha hablado en Moisés y los profetas, en toda la ley y en los profetas se ha hablado de mí. Es suficiente la unidad de la Sagrada Escritura, de toda la palabra, de los libros del Antiguo Testamento, los libros de profetas mayores, menores, los libros sapiensales, los libros históricos. Los salmos, el salterio, hablan del Mesías, hablan del Cristo, y Pablo está hablando de ese Cristo resucitado y vivo. No hay dos maneras diferentes de salvación, como algunos piensan que los salmistas
hablan de ello. Hay uno solo. Hay una sola vía de salvación. ¿Y cómo se nos salva? Bueno, vamos a leer un momento, un versículo del Salmo 31. Mira David cómo lo expresa, mira David cómo lo entendió, cómo David lo recibió en su propia vida. En ti, oh Señor, me refugio. En ti, oh Señor, me refugio. Jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Para David, la justicia de Dios era para su salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y quizás te has hecho la pregunta, ¿cómo es que Dios me va a librar por su justicia? Más bien por su justicia soy condenado. Pues sí y no. Sí, porque en su justicia, si se aplica sobre nuestra vida, no tenemos escapatoria. Pero no, porque la justicia de Dios ha sido revelada en Cristo. Y Cristo es nuestra salvación. Gloria a Jesús. Ahora se nos dice que la fe es el medio, pero claro, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha revelado por medio de la fe en Jesús. No es fe en las cosas, no tengas fe en el documento del crédito hipotecario que te van a aprobar. No tengas fe en la hipoteca de tercer grado que te van a otorgar. No tengas fe en eso. Tú necesitas tener fe en Jesús. Si eso está en la voluntad de Dios, eso se hará. Si no, debes tener paz. Porque tu confianza y tu esperanza no está en las cosas. A partir de hoy, déjame llamarte a que tu confianza y tu esperanza estén puestas en una persona. Y esa persona es la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Cristo es el objeto de nuestra fe. Es crucial entender que no es suficiente que tú tengas fe. Como lo he dicho en anteriores oportunidades, quizás me he ganado algunos detractores. No tengo ningún problema con eso. No es suficiente que te llames una mujer o un hombre de fe. Tú necesitas estar en Cristo. El llamado hoy es que si tú eres un hombre y una mujer de fe, cada vez más tu vida está moldeada o amoldada a la vida de Cristo. Cada vez más te pareces a Cristo. Es decir, si la imagen de Jesús está en tu vida, tú eres un hombre y una mujer de fe. De lo contrario, no estás colocando tu fe en las cosas y no en Cristo Jesús. Jesús es el objeto de nuestra fe. Cuando dices que tienes fe, es que estás creyendo en la voluntad y en las promesas de Cristo, las que Él ha hecho. Y nosotros podemos empezar a colocar nuestra fe en las cosas. Bueno, iremos de fracaso en fracaso. Nosotros iremos de derrota en derrota. Tú me puedes decir que tu fe es del tamaño de una montaña, pero si tu fe no está puesta en Cristo, no sirve de nada. No sirve de nada. Al final de cuentas, no importa la cantidad de fe que tengas, sino la calidad. Y la calidad depende si está en Cristo o no. Es más, te voy a decir algo que quizás va a moverte el piso. La fe no mueve montañas. Dios mueve esas montañas. Es decir, si tu fe está puesta en Dios, Dios va a mover las montañas, no la fe. Pero nosotros podemos seguir viviendo con esas frases evangélicas que hemos aprendido por años. Lo que quiero es que entiendas que tu fe está dirigida a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el objeto de nuestra fe, no las cosas como hasta hoy quizás las hemos visualizado, es Cristo. Y los judíos tenían un problema, de hecho, lo siguen teniendo hoy. Nosotros vamos a abordar aquí un tema esencial y es Pablo frente al problema de sus hermanos los judíos que no quieren creer en Jesús. Tengo un problema con eso, dice Pablo. Yo quisiera incluso hacerme maldición, anatema, con tal de que mis hermanos los judíos lleguen a ser salvos. Ese mismo problema lo tenemos hoy. Judíos que no aceptan a Jesús, que están aún esperando al Mesías, pero también debo decirte la otra parte, hay testimonio de hombres dentro del judaísmo hoy que están empezando a dar una confesión de fe acerca de Cristo Jesús. Si te pediría hoy que llevaras también esta oración, si te pedía al inicio por hombres y mujeres fieles, cargados en su corazón y en su mente, con la pasión del Evangelio, de predicar fielmente el Evangelio, te pido hoy también que lleves una segunda carga. Los judíos hoy
siglo XXI, que están empezando a tener la carga porque el cristianismo ha hecho su trabajo, porque hay un avance del cristianismo. Hombres, mujeres, pastores, misioneros fieles que han estado dentro del movimiento del judaísmo, han estado conversando, compartiendo del evangelio con los judíos, y ellos están empezando a leer el Nuevo Testamento. Eso son nuevas noticias o son buenas noticias. Bueno, quiero que te lleves esa carga, porque todos, sin distingo de religión, de raza, de sexo, de credo, de piel, de colores, sin distingo, todos necesitamos tener fe en Cristo Jesús para nuestra salvación. Tanto el judío, el gentil, como el griego, como tú le quieras poner, los que están en Creta, como los que están en Varsovia, como los que están en Venezuela, como los que están en la Patagonia, necesitamos colocar nuestra confianza en Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, 2 Corintios nos da la señal, 5:21. La segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios nos da la señal, 5:21. Al que no conoció pecado, Cristo, Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Y cuando dice Pablo nosotros, incluye a toda la raza humana, no solamente a nosotros, Pablo, parado desde la acera de los judíos. No, toda la raza humana, para que nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué hizo Dios entonces? La solución mana, vino, se originó del mismo Padre, del mismo Dios eterno. La solución no podía estar fuera. La solución tiene que estar dentro del mismo Dios, y Dios la dio, aprovisionó su solución. La solución fue Cristo. La justicia de Dios estaba en Cristo, la colocó para nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Mi hermano, hoy necesitas estar en Cristo para que seas hecho justicia de Dios en ti y en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay evidencias de la caída humana. El pecado ha desconfigurado nuestra vida, lo hablamos en la enseñanza anterior. Ha desconfigurado, ha distorsionado nuestra relación con Dios. El pecado ha distorsionado y desconfigurado y roto y bloqueado nuestras relaciones personales. La capacidad para decidir, nuestra voluntad la ha minado. Todas nuestras motivaciones del corazón, las más profundas y las más superficiales, han sido rotas, desconfiguradas, distorsionadas por el pecado. Y nosotros nos hemos convertido, sin darnos cuenta, muchos y unos pocos dándose cuenta, en ladrones de la gloria de Dios. Nosotros hemos cometido actos de autojusticia, creyendo que vamos a poder salvarnos a nosotros mismos. Pues no, nos estamos mintiendo. Necesitamos reconocer que en lugar de nosotros debe estar otro, y ese es Cristo. Demos la gloria a Dios a través de Cristo Jesús. Hay una necesidad universal de salvación. Pablo lo ha hablado desde el inicio, pero ahora ese verso 21 es maravilloso, porque habla de la justicia, ¿verdad?, que es gratuita. Una justificación que es gratuita solo por gracia. Es decir, que hemos sido absueltos de esa esclavitud del pecado. El Señor nos liberó. A algunos se le ha olvidado que habíamos sido esclavos del pecado. Es decir, al pueblo de Israel se le olvidó porque le dijeron al maestro: nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo que no? Al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Pero ¿por qué tú dices eso? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, siempre hemos sido libres. Ellos se les había olvidado que habían sido esclavos en el Éxodo, allá en Egipto. Se les olvidó. Bueno, nosotros estamos en la misma condición. Se nos ha olvidado que el Señor nos sacó de la penumbra, del oscurantismo, de las tinieblas, de la oscuridad más horrenda, profunda, perversa y pesada. Se nos ha olvidado. Y ahora queremos vivir nuestra vida libre. Pero si tú haces lo que quieres hacer, eres esclavo de lo que haces. Si tú haces lo que Cristo quiere que hagas, tú eres esclavo de Cristo. Y Pablo comenzó esta carta de una manera magistral. No la pudo haber comenzado de mejor manera. Pablo, siervo de Jesucristo. Y ese siervo es doulos, el que está al servicio de otro.
no servicio para sí mismo, no, el que está a servicio de otro. Y es importante también que tengamos una actitud para poder recibir a Cristo Jesús. La fe está centrada en Cristo, no centrada en las cosas. Es decir, yo no me merezco absolutamente nada. Lo que he recibido ha sido una gracia justificadora gratuita, maravillosa, que Dios tuvo a bien en su perfecta, absoluta, buena y santa voluntad darnos. Así que es importante la actitud que podamos tener delante de nuestro Señor Jesús. Hay una justicia, y Pablo también presenta un dilema teológico maravilloso, profundo, pero que él mismo nos ha estado dando la respuesta. El dilema es este: ¿cómo Dios, quien es justo, él mismo a la misma vez está justificando a los pecadores? Ese dilema Pablo lo aclara y lo explica maravillosamente. Para muchos hoy ese dilema no está resuelto, pero ese dilema Pablo lo resuelve aquí, y es la justificación por la redención en Cristo Jesús. Y libres del pecado completamente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios se ha manifestado en un solo bloque monolítico en amor y justicia. El mismo Dios, su misma esencia, se ha manifestado en justicia, pero con amor para cada uno de nosotros. Y quiero que leamos Isaías 53 para ir cerrando. Versos 4 y 5. Para los judíos hoy, este capítulo, que es central en el cristianismo, no habla del Mesías, no habla del Cristo, no habla de Jesús, habla de otro personaje. Para nosotros está muy claro que este es el capítulo del Salvador. Es un capítulo central en este libro profético del Isaías mesiánico, del profeta Isaías mesiánico. Es clave este capítulo para entender la obra de Cristo Jesús como Redentor nuestro. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él, verso 5, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Mis hermanos, si aquí no está claro que esta fue la obra de Cristo y su pasión en la cruz, yo no sé entonces qué será suficiente para nosotros. El castigo que habla aquí Isaías fue el castigo que nosotros merecíamos, que fue removido de nuestra causa y fue colocado sobre Cristo. En la cruz se dio una transacción doble, de ida y de venida. En la cruz se dio una doble transacción. Nuestros pecados fueron cargados a la cuenta de Cristo y su justicia fue colocada a nuestra cuenta. ¡Qué maravillosa transacción! Cuando la muerte estaba esperándonos, porque la transacción de la muerte era la paga producto de nuestro pecado, el Señor nos libra a través de su muerte y resurrección en la cruz, nos libra colocando su justicia sobre nosotros. Maravilloso que nosotros podamos acceder a la justicia de Dios por medio de la justicia de Cristo. Maravilloso que hoy podamos tener una nueva esperanza. Maravilloso que hoy podamos presentarnos delante de nuestro Señor y suficiente Salvador para obtener perdón, un perdón delante de Él. Esos creyentes del Antiguo Testamento que murieron sin haber sido revelado el Cristo sobre su vida, recibieron un perdón a crédito, recibieron un perdón anticipado. Sus vidas fueron perdonadas y rescatadas y redimidas y liberadas anticipadamente. Antes que la paga se diera, la paga se dio en el Gólgota. Hoy nosotros, todos los que han muerto y los que moriremos después, en este tiempo después de Cristo, ya tendremos un perdón ya pago por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y no es más que mostrarnos este tratado evangelístico de Pablo, o esta carta profunda de Pablo, ha sido escrita para cristianos en la iglesia de Roma. Mira que esto está dirigido a una audiencia particular.
No es que te está yendo a las calles a predicarle a aquel que no ha escuchado a Cristo. Pablo le está presentando esta carta monumental. La opus magnum de Cristo está, de Pablo está esta carta, la carta más alta que Pablo escribió es esta carta a los romanos. Aquí, a los cristianos de la iglesia en Roma, Pablo les enfatiza la profunda necesidad que tenemos de entender el Evangelio para nosotros poder avanzar en la gracia en Cristo Jesús. Es maravilloso que nosotros hoy estemos y tengamos la oportunidad de estudiar esta carta. Espero que estés aprovechando este estudio. Ya son más de 10 enseñanzas en nuestro canal en YouTube. Cada uno de ellos también está en nuestro canal en Telegram, Comunidad Cristiana Los Cocuyos. Nosotros no necesitamos ir a nuestro currículum y mejorarlo. Pastor de una comunidad, locutor en una radio cristiana. No, yo no necesito ese currículum. Yo lo que necesito es a Cristo. Hoy, deshazte de cuanto currículum, como Pablo mismo, lo tengo por basura. Mira, mi hermano, si quieres que te ayude en algo, te doy un tips. Tómalo, si no lo desechas. Deshazte de cuanto currículum has acumulado en esta vida. Te será suficiente Cristo Jesús en el final de los tiempos. Hoy, busca. Por eso es que Pablo dice, prosigo a la meta, el supremo llamamiento, a fin de asir aquello para lo cual fui llamado. Asir al llamado de Cristo. Cristo nos está llamando hoy. Es propicio este mensaje, es pertinente este mensaje para venir a los pies de Cristo. A ti, mi amado, que estás escuchando, que quizás, si nos estás viendo, que quizás tienes tiempo sin congregarte, que quizás tienes mucho tiempo apartado de la iglesia, apartado de tu congregación, que viniste a los pies del Señor hace muchos años y que hoy el Señor te está llamando a sus pies. Sí, este mensaje es para ti. Este mensaje fue para una iglesia, una comunidad cristiana. Es para mí, es pertinente hoy y es la salvación en puerta, que se ha manifestado en el pasado, en el presente y se manifestará en el futuro, porque esos son los tiempos verbales ahí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bueno, es una salvación que el Señor está dando a mi vida hoy. Yo recibí al Señor hace muchos años atrás, pero siento una profunda necesidad de venir hoy a los pies de Cristo. Y si yo pudiera convertir nuevamente, o yo pudiera pedirle al Señor Jesús que convirtiera mi vida y al Espíritu Santo que me redarguyera todos los días y que redimiera mi vida nuevamente y que me regenerara, ojalá lo hiciera. Estoy profundamente necesitado del Evangelio, de la salvación y la gracia que solamente puedo encontrarlo en Cristo Jesús. Mis hermanos, quiero orar para terminar y quiero que aproveches este mensaje. Es una oferta luego de saber la profunda necesidad que tenemos de un Salvador. No podemos salvarnos, ni nadie fuera de Cristo puede salvarnos. Solo nuestro amado y suficiente Salvador, y ha sido la solución que el Dios Padre nos brinda hoy a través de su Espíritu. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tu amado Hijo Jesús. En Él están depositadas nuestras esperanzas. En Jesús está nuestra fe. De hecho, Él es el objeto de nuestra fe. Espíritu de Dios, revélanos a Jesús cada día y que crezca como crecen nuestras esperanzas, que crezca nuestra profunda necesidad del Salvador que es Jesús, para tu gloria y honra, no para la nuestra. Amén y amén. Que Dios te bendiga abundantemente.